tenemos el gusto de poder contar en esta ocasión en la serie Coloquios Secretos del Oficio, Literatura y Escritura Creativa, con la presencia de Mónica Ojeda. Hola Mónica, ¿cómo estás? Estás en Madrid, ¿no? Hola, sí, en la noche de Madrid. Mira, mucho frío todavía, ¿no? Uy, muchísimo. Qué gusto tenerte aquí, Mónica. Estamos continuando ahora, como decía, la serie de coloquios. El propósito de estos coloquios es tener un acercamiento con escritores ecuatorianos contemporáneos. Estamos con una racha de escritores guayaquileños. Arrancamos con Ernesto Carreón hace unas semanas, la semana pasada estuvo María Sol Pons, y las próximas semanas van a venir escritoras como Sandra Araya, Alexis Serrano y más autores destacados de la literatura ecuatoriana. Ahora es un gusto tenerla a Mónica, sobre todo por su destacada trayectoria como escritora. Tiene 3 novelas muy destacadas, como La Desfiguración Silva. A mí me encanta ese título, Mónica, ya te lo he dicho. Después tenemos el caso de Nefando y el caso de Mandíbula, ¿no? También un libro de cuentos que acabas de publicar, que está teniendo muy buena acogida, Las Voladoras, con páginas de espuma. Y 2 poemarios que son los que nos han concitado la atención, uno El ciclo de las piedras del 2015 y el otro, el más reciente, Historia de la leche del 2020. Y es por ahí por donde queríamos un poco acercarnos a tu trabajo, porque queremos verlo desde el lado de la poesía, es decir, tu relación con la poesía, con estos dos poemarios. Tengo entendido que Historia de la leche tiene una edición en España y otra en Ecuador también. Y para esto nos acompaña, quiero darle la bienvenida a David Barreto. Él es un amigo muy cercano y querido de la maestría en literatura de la Universidad Andina. David es poeta, es ensayista, es doctor en filosofía por la Universidad de Pensilvania. Ha publicado los poemarios La frágil resistencia, Diálogo de los gentiles, Lisboa Soundtrack, y un estudio poético del ordinario sobre Wittgenstein, ¿no? Tengo entendido también que estás por publicar un libro nuevo, David, pero no voy a adelantar más cosas, ¿no? David nos ha acompañado aquí en la maestría también. Dio el año pasado un seminario sobre poesía, donde se acercaba la poesía de Anne Carson, de Ernesto Carrión, de otros poetas, y nos parecía interesante, Mónica, poder tener este diálogo con David y profundizar un poco más en tu trabajo. Así que bienvenidos, yo les quiero dar el espacio a ustedes. Yo espero en esta ocasión, hay que contarlo todo, la idea es poder permitir que el público pueda plantear también, participar en este coloquio. La idea es hacerlo lo más relajados posible. Tenemos 1 hora y media para poder conversar tranquilamente y permitir las preguntas y curiosidades del público. Ahora, también tenemos que contar algo, es que hace unas semanas tuvimos un ataque informático, unos trolls en un coloquio que tuvimos con Juan Carlos Calderón, introdujeron una especie de virus. Espero que ahora no se presente porque eso nos obligó a cerrar el chat. Si no hay problemas, pues vamos a permitir pues que haya estas preguntas del público, que siempre es interesante también esa expectativa, ¿no? Bienvenidos, Mónica, bienvenido, David, así que adelante, por favor. Gracias, Leonardo. Mónica, bienvenida. Después de tanto, como decíamos al inicio, finalmente nos conocemos, aunque sea virtualmente. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias a ti y a todos, a Leonardo también, que me dio mucho gusto poder verlo, aunque sea por pantalla, ¿no? Que la última vez que creo que vi a Leonardo fue en Bogotá, en Colombia, cuando el mundo no estaba como está ahora y se podía viajar. Pero nada, que estoy contenta, que muchas gracias también por invitarme. No, imagínate, después de todo el éxito que está teniendo, ¿no? Tus novelas y tal, siempre a mí me ha llamado mucho la atención tu poesía. Y quería hacer, si me permites, una breve presentación, aunque Leo ya lo hizo de manera extraordinaria. Tengo yo el hábito de profesor de presentar, ¿no? De algo en pantalla. Entonces, aquí les tengo simplemente una muy rápida presentación para aquellas personas que no conozcan lo cual creo que es dudoso en esta audiencia, ¿no? Entonces, déjenme ver. Normalmente me funciona. Se me fue.
Y aquí tengo unos poemas que, si tenemos tiempo, me gustaría que compartiéramos con el público. Caramba. Entonces, como dijo Leo, pues tienes varias novelas, la titulación Silva, Nefando, Mandíbula. Y los dos poemarios que los tengo aquí, que alguna vez tú y yo conversamos, que fuiste muy generosa y me enviaste el PDF de Historia de la Leche y yo te prometí que te iba a comprar el libro y te lo iba a enseñar y helo aquí. Y entonces eso nomás de la presentación, porque luego tengo unos poemas que me gustaría, como te digo, que leyéramos con el público. Pero de entrada, mira, tengo mi banco de preguntas por acá también. De entrada, lo que quisiera preguntarte es algo que me parece obvio preguntarte, ¿no? Y es, ¿qué diferencia encuentras entre la práctica de la escritura de poesía o de lo que llamamos y entendemos como poesía? Porque eso también creo que sería importante escucharte, ver cómo defines, ¿no? Porque es cierto que la poesía y la narrativa tienen diferencias, estéticas o estilísticas, pero también considerando que poesía o es el término más global que puede mostrar la idea de producción, ¿no es cierto? De poiesis, la idea de producción, de hacer mundo. Entonces también ahí está esa idea de poesía que cubriría la novela y la poesía. Pero es eso, la primera pregunta es, ¿cómo entiendes tú la poesía y cómo entiendes la narrativa? Bueno, eso, otra vez muchísimas gracias y a todas las personas que están ahora mismo también. Pues es verdad que yo siento que a la hora en la que yo, o sea, a la hora en la que yo me pongo a trabajar estos distintos géneros, los géneros por sí mismos tienen unos determinados requerimientos, ¿no? Entonces voy a empezar por ahí, ¿no? Porque en realidad ya en cuanto a la praxis, yo me acerco a escribir poesía y narrativa en realidad de una forma bastante similar. Y si estamos hablando de la diferencia diría es a los requerimientos del género, ¿no? Siento que cuando me siento a escribir narrativa hay un requerimiento estructural básico que me lo pide una novela o me lo pide un cuento, que es que esté contando una historia. Entonces, me lo pide, el trabajo de la novela además tiene muchas más cosas, que tiene que ver con la tensión narrativa, que tiene que ver con el entramado, que tiene que ver con un montón de cosas. Que cuando uno se sienta a escribir un libro de poemas, no es lo mismo, ¿no? No hay esa base estructural de... pues que cada género tiene unos requerimientos muy específicos. Entonces, empezando por ahí, esa sería la diferencia. Pero a mí lo que más me interesa no es tanto las diferencias estructurales que todos podemos conocer, que tiene una novela versus un poema, o que tiene un cuento versus un poema, sino los puntos de encuentro entre los dos géneros, ¿no? Y a mí lo que me interesa es la asunción que yo tengo con la escritura cuando me siento a escribir tanto un género como el otro. Y siempre digo que tengo como una especie de tendencia a escribir de la misma manera, en el sentido estricto de que mi relación con el lenguaje no cambia demasiado, ¿no? Cuando yo sí me siento a escribir narrativa, estoy buscando una experiencia poética con la palabra, que ceda al poema, por supuesto, no tiene por qué tener el formato de poema, por eso lo hago en narrativa. Estoy buscando una experiencia poética, y cuando estoy escribiendo poemas, que ya tienen, pues eso, el formato, la estructura de poema, estoy buscando también experiencia poética. Entonces, al fin y al cabo, la escritura para mí, los géneros terminan siendo como algo que tiene que ver con requerimiento de formato. El género para mí es un formato. Pero lo que realmente me interesa cuando me siento a escribir es tener una relación con el lenguaje que sea experiencial y que esté colindando con esa búsqueda de sentidos que te da la experiencia del trabajo poético con el lenguaje. Y entonces en ese sentido, para mí no están separados. Y de hecho estoy tratando siempre de que mi prosa tenga que conviva con ese espíritu poético, pese a que estoy también llevándome y obligándome a contar una historia siempre cuando estoy trabajando cuentos o estoy trabajando novelas. Pero bueno, incluso en Las Voladoras tengo un cuento que se llama Terremoto, que está en Las Voladoras, que yo le llamo cuento poema, ¿no? Podría ser un poema. De hecho, tiene versos que son de Historia de la Leche. Ok. Muy chévere. Entonces también manejas el género anfibio. Mucho de tu poesía, mira, te voy a ser muy honesto y te pido que
lo tomes como es, nada más. Yo soy no suelo leer narrativa, y de hecho no leo narrativa, leo poesía y leo filosofía, precisamente por esa historia de las historias, ¿no? A mí prefiero una lectura que no me cuente algo. Pero me llama la atención que en tus dos libros de poesía hay una historia, ¿no? Hay historias que se cuentan, y de hecho hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, que se repite en los dos poemarios, que son estos, ¿no? El ciclo de las piedras, para que lo vea la gente, y Historia de la leche en la versión ecuatoriana. Y es la historia de un regreso, ¿no? Es la historia de un regreso mitológico a los orígenes. Pero a diferencia de, sobre todo en el ciclo de las piedras, ¿no? Aunque también hay ese elemento nostálgico, si se puede llamar, en los dos libros. Pero no es una nostalgia semejante, por ejemplo, a la de Octavio Paz, que me hizo pensar en esto, porque la nostalgia de Octavio Paz me parece a mí que es una nostalgia reaccionaria, ¿no? Que busca volver a un origen total y ser uno con el universo. Mientras que tú, me parece a mí, en la escritura poética, más bien te remontas a un wasteland y dices, también el origen fue una tierra baldía. Entonces, ¿es esa un poco una de las historias que cuentan, aunque no cuenten, estos dos poemarios? Sí, es curioso. Yo siempre he pensado que lo que decías antes de que de una u otra manera me estoy manejando por territorios híbridos sin realmente generar libros que sean plenamente híbridos, porque me doy cuenta de que mis novelas son novelas, aunque de repente pues una novela pueda tener un guión cinematográfico dentro, otra puede tener un ensayo y poemas dentro, otra puede tener pues muchas cosas, ¿no? Como poemas dentro incluso, ¿no? Entonces, siguen siendo novelas. Los cuentos, aunque haya un cuento en Las Voladoras que es poemático, y haya cuentos que tienen incluso como el formato de ciertos formatos del poema, ¿no? Sigue siendo un libro de cuentos, y los cuentos siguen siendo cuentos. Y el Historia de la leche es un libro de poemas que tiene una historia, ¿no? Pero sigue siendo un libro de poesía, ¿no? Entonces, es verdad que no termino haciendo libros híbridos del todo, pero sí hay una tensión que me doy cuenta de que me gusta trabajar, que es llevar el género al límite, ¿no? Como a esa zona en donde parece ser que está colindando con otros géneros, y que si pones el pie un poquito por afuera ya rebasas, ¿no? Rebasas la línea y el género se convierte en otra cosa, o de repente se contamina, ¿no? Contaminación no pensándolo en un sentido negativo, ¿no? Y de repente se convierte en algo. Entonces me gusta estirar esa línea, ese borde, jugar a dibujarlo un poco más allá o estirarlo, ¿no? Entonces con Historia de la leche también pasó eso, efectivamente, y con el ciclo de las piedras también, ¿no? Mi impulso poético en estos libros es, como tú dices también, que tiene que ver con lo primigenio, con el origen, ¿no? Y es algo que yo he venido a pensar o a describir de una manera un poco torpe, pero es la que mejor se me ocurre desde hace algún tiempo, hablar de mi escritura como si fuese una escritura telúrica, ¿no? Y hablar de eso, ¿no? En el sentido amplio del telurismo. Me interesa el telurismo, ¿no? También me interesa mucho el mundo simbólico. Ay, bueno, aquí les voy a enseñar mi Biblia. Me regalaron en Navidad, fue como el mejor regalo del mundo. Es el diccionario de los símbolos de Cirlot. Por supuesto. Es mi Biblia, todos los días me levanto y leo algo, ¿no? Es como, me encanta, ¿no? Entonces, el mundo de los símbolos es algo que me vuelve loca. Pero sí, esta cosa de lo telúrico, de la tierra como un lugar hostil, pero también lleno de potencias, ¿no? Y de cosas que dan miedo, pero también que atraen abisalmente, ¿no? Que te atraen a ese abismo, ¿no? Que parece que te arrastran a ese abismo, ¿no? O sea, hay como una convivencia allí hay una convivencia entre la belleza, el horror, el deseo y el miedo. Todo eso creo que está en el telurismo y en el mundo simbólico que yo he tratado de manejar, ¿no? Entonces sí, te diría eso. No sé si he respondido bien, pero... No, aquí no hay buenas respuestas o equivocadas. No, y de hecho me gusta mucho el formato que tenemos, porque cuando hice estas charlas el año pasado, veías al público, pero aquí no ves al público, entonces me siento que estoy conversando contigo y yo mismo saco la cerveza y tal, ¿no? Porque la idea es
pone menos ver el público, así no lo vemos y estamos más cómodos. Entonces, que el público también tome cerveza y tal, ¿no? Pero así más relajado. Pero lo que te quería preguntar, entonces, me haces, bueno, primero, ¿has leído a Cirlot como poeta? Sí, sí, me encanta. Todavía no he invertido económicamente en los tomos enormes de sus poemas porque son unos tomos hermosos en ciruela, que cada vez que los veo babeo. pero pronto serán míos. Pero sí los he leído en la biblioteca, porque eso es una Ya. de las cosas más maravillosas que tengo la posibilidad de disfrutar en Madrid, que son las bibliotecas. Entonces uno va, se lleva los libros, después los tiene que devolver, pero ahí sí los he leído y me parecen fantásticos. Me encantan. Son fantásticos. Y eso me lleva a otra pregunta que tenía. Cuando dijiste telúrico, inmediatamente en mi cabeza lo que se me apareció fue César Vallejo, ¿no? Y mucha de tu poesía me hizo acuerdo a César Vallejo. ¿Estoy equivocado? Ay, no, muchas gracias. No, para mí es un honor que lejanamente siquiera te remitan ecos de César Vallejo con mi escritura. A mí me encanta, obviamente, a quien no, si es un genio, ¿no? Es un genio poético. Sí, y sobre todo en cuanto a espíritu, yo creo que también es de espíritu de conciencia sobre el trabajo con la palabra, ¿no? El tipo de proyecto poético que tenía César Vallejo, me siento muy cercana a la forma que él tenía de entender la poesía, ¿no? O sea, de entender y de trabajar con ella, ¿no? A nivel, quiero decir, ya de descomposición sintáctica. Suena horrible como lo estoy diciendo, ¿no? Pero tiene que ver con ir a ver qué es lo que ocurre en la sintaxis del poema, ¿no? ¿Qué pasa con la sintaxis del poema? ¿Qué se puede, de qué manera se puede ir a esos agujeros de la sintaxis del poema para sacar, para escarbar esto que Mario Montalbetti llama los sentidos, que por eso vuelvo a los sentidos, me encanta cómo él lo explica, ¿no? Para tratar de esquinar el significado del poema como una fosilización y hablar mejor de sentidos del poema, ¿no? Que además sentidos no solamente a nivel de interpretaciones posibles, sino sentidos que te lleva al olfato, a la vista, a lo visual y tal, pero todo eso también está en la sintaxis, ¿no? No está solo en la nominación del trabajo poético, sino en la sintaxis. Y yo creo que César Vallejo, por ejemplo, es un poeta que hizo poesía pensando en la sintaxis mucho, y hay otros poetas que no piensan tanto en la sintaxis, sino en la nominación. Quiero decir, en más metáforas, más hacer, pues eso, la nominación, pero no tanto en la sintaxis, ¿no? Y eso yo admiro mucho, el trabajo que él hacía con la sintaxis, que también es algo que hizo Lezama Lima, bueno, muchos autores también latinoamericanos del neobarroco trabajan de esa manera, ¿no? Pensando en la sintaxis a su manera. Es que me emociono precisamente porque otra de mis preguntas iba a ser tu conexión con Lezama, porque es inevitable, porque yo también veo que Lezama, por ejemplo, en esta misma idea de la nostalgia, difiere de Octavio Paz, de José Ángel Valente, de Juan Gelman, y más bien trabaja con una idea de un presente, ¿no? Demolido y tal, pero un poco ese es el barroco, el estilo, ¿no? Y yo vi mucho, no del barroco o del neobarroso, por ejemplo, en tu escritura, pero sí hay ese juego sintáctico que tú dices, ¿no? Que me parece, y la pregunta que viene eslabonada con esto es, ¿cuál es tu universo? Ya hablamos de Vallejo y de Lezama, pero ¿cuál es tu universo de poetas o escritores o de artistas en general del que tú te nutres o te has nutrido los últimos 5 años? Uf, muchísimo. Yo creo y además me da siempre pena cuando respondo a esto porque siento que después cuando ya me voy estoy pensando, uy, ¿por qué no nombré a este? ¿No? Como, bueno, entonces ya empiezo diciendo que seguro se me van a quedar muchísimos en el tintero, pero bueno. A ver, como ya estamos ahorita en Perú, Enrique Lin, sin duda alguna, perdón, Enrique Lin, No, Enrique Verástegui. chileno. Enrique Verástegui, estaba pensando en Enrique Verástegui y me salió Enrique Lin. Enrique Verástegui, ¿Ya? que para mí es uno de los autores fundamentales también del Perú, me parece una locura. En Perú también Eduardo Yelson, me encanta, sobre todo Poeta en Roma, ¿no? Es un libro que tengo casi todo doblado, ¿no? Es una locura de maravilla, es su trabajo, ¿no? También me gusta mucho Watanabe en Perú también, ¿no? El trabajo de Watanabe, el trabajo de Mario Montalbetti, por supuesto, me gusta mucho. ¿Conoces Blanca a... Varela. Blanca Perdón, Varela, ok. sí, Blanca Varela, que es una locura, a mí me encanta. Raúl Zurita,
Y de Raúl Zurita salto a Edmond Javés porque creo que Okay. los encuentros tienen ese tono salmódico, ¿no? Ujú, Que ujú. hace unirlos, uno habla del desierto pensando en Egipto y el otro habla del desierto pensando en el desierto de Atacama, ¿no? Y yo siempre los uno. Marosa Di Giorgio, Ujú. algunos, sobre todo de Alejandra Pizarnik, sobre todo La extracción de la piedra de la locura, es un poema que a mí me vuelve loca. Y pues es que también Anne Carson, obviamente que mencionaste, bueno, Anne Carson, soy una devota de Anne Carson, o sea, Tú y tengo yo. todo de... Me encanta, me encanta. Y uno de mis libros favoritos del mundo entero es Autobiografía de Rojo de Anne Carson, que es una novela en verso, me Sí. encanta. Soy muy fan. Sí. De España, que estoy en España, Gamoneda. Gamoneda me encanta, Okay. me parece un poeta tremendo. Algunos trabajos de Chantal Maillard, eh, eh, también me gusta mucho Enrique Falcón, de aquí de España. A él no lo conozco. Está muy bien, tiene un poemario que está publicado en Delirio aquí, que es La marcha de los 150 millones. Es, pero es tremendo, ¿no? Una cosa loca. María Auxiliadora Álvarez es una de mis poetas favoritas, mira dónde la estoy mencionando porque tengo la Ujú. cabeza así. Pero María Auxiliadora Álvarez con Las nadas y las noches, que está publicada entera su obra poética en Candaya. Y bueno, sí, bueno, es que podría, ya te digo, es que esto es Ya, eterno. sí, sí, sí. Era solamente Sí. para tener una idea y que el público pueda tener una referencia, porque yo al leerte, te soy muy honesto, o sea, he trabajado mucho con Chantal Maliar y leyéndote pensaba en usos y en hilos, precisamente por la hibridez. Y en Anne Carson también, porque es, o sea, yo soy un devoto y deberíamos tener aquí una capilla ardiente y sería Anne Carson, me parece. Sí, total, me Sí, uno. exactamente, es fantástica. Pero también te quería preguntar sobre gente más contemporánea nuestra, ¿no? A ti y a mí nos diferencia como 10 años. Y en Perú, por ejemplo, hay alguien que leyéndote me llamó también la atención y me hizo eco, que es Victoria Guerrero. No sé si la Espero que conoces. te interrumpa, pero es que tengo que mencionar a este porque ya ves, es que soy, a ver, Efraín Jara y Drogo. Ok, Para mí, es que Sollozo por Pedro Jara es uno de mis poemas favoritos en todo el mundo, o sea, en todo el mundo en general, o sea, no Ecuador, en todo el mundo. Y luego Jorge Enrique Adum, el poema que le escribe a los amantes de Zumpa, que ahorita olvidé cómo se llama, El amor desenterrado. el amor El amor desenterrado desenterrado. y El otros amor poemas. desenterrado me parece un poema también, uno de mis favoritos del mundo entero, ¿no? Ya. Ya está, paréntesis. No, no, muy bien. Tú interrumpe, que aquí la reunión es para ti, para que la gente te conozca en el lado de poesía, porque como te digo, narrativa ya me imagino que la gente te conoce más. ¿Cómo empezaste? O mejor, voy a dejar esa pregunta para después. Una de las cosas que a mí me intriga del hecho estético es la práctica estética. Es decir, me interesa, claro, la obtención del objeto, ¿no es cierto?, del libro o lo que sea al final, pero tengo mucha curiosidad sobre la manufactura, la producción misma de la escritura. Y al inicio mencionaste que cuando te sientas a escribir no hay realmente distinción entre lo que se escribe como poesía y narrativa. Pero quería preguntarte, o mejor dicho, quería pedirte que por favor nos explicaras un poco más cuáles son tus hábitos de escritura. ¿Cómo escribes? O sea, a mí lo que me interesa es eso, ¿no? Es como lo de San Agustín, el hecho de sentarse a escribir. ¿Cómo lo haces? Pues, a ver, con mucha intensidad, tanto poesía como narrativa. Historia de la leche, recuerdo que la escribí en posiblemente unos 3 meses o así, o 4, quizás. Em, ¿De corrido? y sí, claro. Claro, yo en ese momento trabajaba más de 8 horas diarias, entonces los tiempos que tenía, pero sí seguido. No lo dejé reposar durante meses, sino seguido. Todos los tiempos que tenía libres, yo me ponía a escribir el libro de poemas. Em, y luego con la narrativa me pasa igual también. Para mí la escritura es un ejercicio de intensidad y normalmente si no hay intensidad no hay escritura para mí. No es un trabajo sosegado, quizás esa sea la forma de decirlo, ¿no? No hay sosiego. De hecho, para mí tiene que ser un ejercicio pasional.
en mi caso es muy pasional. De hecho, cuando escribo narrativa, yo no tengo esquemas, no genero bosquejos de esquemas con personajes, no tengo amigos escritores que hacen Excel con sus personajes, es como, no, yo en cambio soy un caos creativo, pero me funciona el caos creativo a mí. O sea, yo me siento y tengo unos impulsos escriturales. A ver, cuando me senté a escribir Historia de la Leche, yo no sabía si me iba a salir una novela o me iba a salir un libro de poemas, hasta que me di cuenta, ni bien me senté a escribir, que lo que me estaban saliendo eran versos. Y entonces allí dije, bueno, me están saliendo versos, pues vamos adelante con esto, con esta estructura. Cuando me siento a escribir una novela, también me pasa igual, tengo normalmente un impulso, o sea, quiero decir, perdón, cuando estaba escribiendo Historia de Leche tenía una historia, claro, la historia que atraviesa el libro. Pensaba en una hermana que mata a su hermana, ¿no? Y que su madre después ejerce de esa diosa de la ira, que luego tiene que vengar, ¿no? La muerte de su hija, el asesinato de su hija. Esto podría haber devenido en una novela parecida a las de Ariana Arwich, ¿no? Como perfectamente. Podría haber dado una novela corta de Ariana Arwich. Eso me habría dado. Pero derivó en un trabajo poético, porque el lenguaje que me brotó con esa intuición y con esa historia y con esa pasión fue un lenguaje que para mí era claramente poético. Entonces me di cuenta de que ya esto tenía que irlo trabajando de esta manera. Lo mismo me pasa cuando me siento a escribir narrativa. No sé si voy a escribir una novela. Tengo una historia igual que tenía para Historia de la Leche, pero empiezo a trabajar con la voz que tengo al principio, que suelo tener primero una voz, y cuando la escribo me doy cuenta de que es una voz que quiere contar. ¿Quieres contar o no? ¿No? Entonces me doy cuenta de que le tengo que dar un formato. Entonces ese trabajo de disciplina es una disciplina, por supuesto, pero es pasional. Me obsesiono con algo. Entonces, como soy obsesiva, investigo todo, leo sobre lo que estoy escribiendo muchísimo. Cuando estaba escribiendo Historia de la Leche, leí muchísimos libros también que tenían que ver con la idea de la madre, me leí tragedias griegas otra vez, ¿no? Me quería leer la Orestiada otra vez, y de hecho me leí la Orestiada otra vez, ¿no? O sea, sí, es como que es un trabajo obsesivo. Entonces luego lo que sí que hago es que me pongo a escribir, y lo hago, no es que tengo 5 horas al día de escritura, o esas cosas son muy ordenadas, por eso digo que soy un caos creativo. Es muy ordenado decir, escribo de tal hora a tal hora. Nunca hago eso. Escribo todos los días cuando estoy en un proyecto, sin duda, pero escribo a la hora que me dé el apasionamiento, ¿no? Como si fuera hambre, cuando comes cuando tienes hambre, ¿no? Entonces, en el momento del día, todos los días me dan ganas de escribir, porque cuando estoy en un proyecto estoy así obsesionada, pero no me da a las mismas horas. Entonces, por ejemplo, hoy he escrito por la tarde, pero ayer escribí por la mañana, pero antes de ayer me pasé la madrugada escribiendo porque no podía dormir de la obsesión, sí, de las ganas, del deseo. La escritura es deseante para mí. Entonces, para mí la disciplina no es ordenada, tiene la caoticidad del deseo, te diría. Y el deseo tiene un orden, ¿no? Y ese orden es precisamente lo que permite que salga la poesía, ¿no? Claro, luego hay un trabajo de pulido. Eso lo que te quiero decir es lo que se trabaja, digamos, cómo me siento a escribir. Pero luego hay un trabajo que también es obsesivo, pero es mucho más tedioso y mucho más de rigor y de trabajo mucho más sereno, que es el trabajo de pulir. Que eso es un trabajo de revisión obsesiva. Eso es un trabajo, pero es un trabajo que viene después. O sea, primero es este trabajo intenso, sí. Entonces, primero la expulsión y después es un poco en el laboratorio el trabajo, ¿no? Y en este trabajo, yo prefiero, por ejemplo, cuando he escrito algo, sobre todo en ensayo, yo prefiero la parte de la corrección que la parte, si quieres, de la labor de parto. Entonces, yo prefiero la educación, digamos, ¿no? Y seguir trabajando. ¿Tú qué prefieres? Porque te escucho y me parece que la parte de la edición es quizás más o menos gustosa que la de la creación per se. Sí, para mí es mejor la parte de la creación. Claro, cuando estás creando. Te está saliendo todo eso que tienes dentro, creativa, emocionalmente, ¿no? Intelectualmente. Y te deslumbras o te descubres a ti mismo haciendo cosas que no sabías que te iban a salir, ¿no? Entonces hay un ejercicio allí de descubrimiento
algo así como cuando recién uno se enamora, ¿no? Los primeros días, las primeras semanas, el primer mes, ¿no? Y es más intenso, es más como de, sí, más pasional. Y lo otro, en cambio, ya es un trabajo más, ya te digo, de hormiguita, que a mí me parece más aburrido, me parece más tedioso, ¿no? Pero por supuesto que lo asimilo además con mucha, sí, con mucha disciplina, con mucha labor. Pero no solamente me corrijo al final, no es como que hay vómito y corrijo al final. Soy muy obsesiva mientras estoy escribiendo. O sea, cuando estoy escribiendo, como me importa mucho el sonido, y esto es algo muy que obviamente en la poesía es una obviedad, ¿no? Pero no siempre en la narrativa, ¿no? Hay autores a los que no les importa tanto el sonido. Estoy leyendo ahora a Federico Falco. Sí. Y Federico Falco no le importa repetir ciertas palabras, ni que rime una palabra acá con la otra. Lo mismo pasa con Alejandro Zambra, por ejemplo, y son grandes prosistas, a mí me encantan sus novelas, pero yo me doy cuenta leyéndolos que el sonido así, con la exigencia que yo tengo con el sonido, no les importa tanto. Y en cambio yo soy obsesiva con el sonido a nivel, en plan, el sonido de una oración me determina la oración siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Entonces, si no tengo el sonido perfecto en la línea de arriba, todo lo que está debajo ya no me sirve. Porque siento que estoy casi como componiendo música. Esto en poesía es algo muy evidente, ¿no? Es corregir, claro, en poesía además, ¿cómo se corrige un poema? Se lo mejora un poquito y tal, pero el sonido, si has escrito un mal verso, ¿no? Es casi que te está pudriendo todo el poema, ¿no? Porque ese sonido disonante ya te ha afectado todo el sonido de lo demás, ¿no? Y casi hay que reescribirlo entero. Cuando se reescribe entero un poema a veces no sale tan bien, ¿no? Como hay algo con la poesía que es más de sonido instintivo también y de trabajo luego a posteriori que es casi mínimo, ¿no? Estás como puliendo detalles del poema, ¿no? Pero no, en cambio en una novela puedes reescribir entero un párrafo, ¿no? Reescribir o escribir, ¿no? Es muy interesante todo lo que me estás diciendo, porque justamente parte de lo que hacemos aquí en estos coloquios es mostrar al público lo que se llama, digamos, el laboratorio, ¿no? Lo que normalmente no se ve de un escritor, porque eso es, creo que como es lo menos obvio, pues puede interesar a gente que está haciendo una maestría en escritura creativa o cosas así. Y por eso es un poco la razón de mis preguntas, ¿no? Volviendo, no saliendo un poco del tema de los dos libros, de las historias, ¿no? Y historia de la leche y del ciclo, que también un ciclo involucra un poco esto, ¿no? Una historia, un relato, aunque esté descompuesto, ¿no? Pero sí quería preguntarte, mira, lo escribí porque me doy cuenta, sobre todo en el ciclo de las piedras, y evidentemente también en Historia de la leche, pero en el ciclo de las piedras la familia toma un rol protagónico. ¿No? También evidentemente en Historia de la Leche, pero a mí me convocó, si quieres, esta fuerza con la que se describe a la familia. Y lo que quería preguntarte era, cuando escribes poesía y escribes a partir de estas pulsiones que nos estás hablando, como la familia, ¿encuentras que la poesía te permite hacer uso de un lenguaje de un modo distinto como haces en la narrativa? Es decir, ¿crees que tu uso de la poesía te permite a ti explorar temáticas de tu intimidad de un modo distinto de la narrativa? En definitiva, ¿crees que la poesía, y hablando de esto que se corrige menos y tal, ¿crees que la poesía depende más de una intimidad que la narrativa? Y esto te lo pregunto con absoluta ignorancia porque yo con la narrativa, como te digo, tengo una relación bastante lejana. Entonces, pero hay toda esta idea que a mí me parece un poco desvirtuada, pero hay toda esta idea de que la lírica, siendo el género por excelencia de la poesía en la modernidad, depende mucho de la subjetividad. Y quería preguntarte eso, aprovechando que dices la distinción de la corrección de los dos estilos. Sí, es interesante. Yo la forma en la que abordo este tema cuando escribo, claro, iba a decir que es muy curioso porque, claro, al ser libros de poemas que tienen como una historia, pareciera que hicieran este juego de la ficción, ¿no? El tema de, claro, yo no he matado a mi hermana, ¿no? Pero aquí hay un personaje en la Historia de la Leche que mata a su hermana. Y parece que se acercaran más a la novela por eso, en el sentido de que, pues, si tú lees un poemario en donde hay un yo poético que no se determina tanto o no se escribe tanto como se está haciendo aquí, pues pareciera que
que se identifica directamente con el autor o con la autora, ¿no? En poesía, ¿no? Y en cambio en narrativa ya hay una forma como de entendimiento generalizado de que cuando uno está escribiendo ficción, ¿no? Los personajes no son el autor, ¿no? No como tal. Pero claro, yo tengo una forma de entender la ficción que quizás creo que todo el mundo en el fondo, por lo menos las personas que escribimos, la entendemos así, yo creo, posiblemente, todos la entendemos así. O sea, la ficción es solamente la verdad hecha relato, o sea, no es otra cosa que eso. O sea, como no es una mentira, simplemente no ha pasado en hechos reales, pero no significa que no sea verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siento que mis libros de poesía, por estas características que tienen, de que tienen una historia, en realidad tienen tanta intimidad como tienen mis novelas y mi libro de cuentos. Tanta intimidad como eso. Pero si yo en un futuro escribo un libro de poemas en donde pues estoy hablando de un yo lírico, ¿no? Que es directamente no identificable como yo, pues entonces ya estaría haciendo un ejercicio en donde creo que la intimidad sí que se trabajaría de una forma distinta. No, yo siento que hay tanta verdad de mí, de mi mundo emocional, de mi mundo experiencial en Historia de la Leche como en Las Voladoras, o en El Ciclo de las Piedras como en Mandíbula, ¿no? En Mandíbula, voy a poner un ejemplo tonto, pero es que creo que ejemplifica. En Mandíbula hay un personaje que es una profesora, se llama Clara, que tiene ataques de ansiedad. Cuando yo estaba escribiendo ese personaje, yo estaba experimentando ataques de ansiedad. Vivía con ataques de ansiedad y estaba pasando por un momento de ansiedad muy fuerte. Y entonces, claro, uno dice, bueno, Clara, ¿soy yo? No, claramente no. Pero hay una verdad en esa ficción, una verdad tremenda. Todas las descripciones que hay sobre la ansiedad son descripciones que salen de una persona que estaba viviendo el horror de tener ansiedad, de tener ataques de ansiedad, que no es solamente tener ansiedad, sino tener ataques de ansiedad que sientes que te estás muriendo. Entonces, eso para mí es muy íntimo, pero pareciera que no, porque está disfrazado de la ficción. Bueno, y en Historia de la Leche también hay una ficción aparente, alguien que mata a su hermana, ¿no? Pero las emociones que están aquí son muy íntimas, igual que en Mandíbula, ¿no? Correcto. No, me haces pensar mucho porque justo creo que hay ciertos proyectos y el tuyo es uno de ellos y por eso, como te comenté cuando te contacté en el verano, fue, ¿no? El verano pasado. A mí me interesa tu poesía precisamente porque la veo vinculada a proyectos como el de Chantal Maliar, a proyectos como Andrés Agents. Somos devotos se me fue el nombre, de Anne Carson, precisamente en ese trabajo de deslindarse del yo lírico, ¿no? Entonces, yo veo en tus dos poemarios lo que vengo a trabajar yo con la idea de un agotamiento de la subjetividad lírica, ¿no? Lo que no significa que se acaba la poesía, sino que es una transformación de la idea misma de poesía que nace en la modernidad y le sirve al sujeto, el individuo moderno, pero en la medida en la que estamos transformándonos, evidentemente lo que hacemos como lo que entendemos poesía también se está transformando. Entonces, te agradezco por eso. Y ahora te invito para que podamos leer un par de poemas tuyos, que así la gente que todavía no ha tenido el privilegio de leerte y el gusto de leerte, pueda al menos tener una idea, ¿no? Entonces, como tenía yo el PDF que tú generosamente me mandaste, solamente puse de Historia de la Leche. Y no del Ciclo de las Piedras, pero me gustaría leer algo si tenemos tiempo, pero déjame ver, porque mi PowerPoint me está... Entonces, si no te molesta, ¿podrías por favor leer este poema que está ahí y después puedes comentarnos y comentar el poema? Déjame ver, alguien me escribió en chat. Va. Dale, sí, muchas gracias. Después de la oscuridad última vendrá una noche más grande, caliza, arrobada por colmenares que cuelgan de los miembros del inmenso cadáver oceánico, como el abismo de tu sombra, poblado de colas, aletas y luces reproduciéndose en la transparente nada, todavía nítida en ausencia de preguntas a lo invisible. Tu Dios será ese ruido incesante en el agua del poema. El agua será la carroña madre y su descomposición residirá en la de tus alimentos bebidos por la lengua obscena de la tierra. Serás testimonio de la sequía,
entenderás que en el principio no fue nunca el verbo, sino la hernia. Lo inicial prescinde de la palabra que revienta la córnea de la vida. Tu Dios madre es la carroña del mundo y crece en cada criatura que cesa su habla deshabitada de duelo. Nadarás la mente en el lenguaje de tus muertos. Es muy impactante, ¿no? Para un lector tener esto al frente. El último verso es, ¿no? Deja un poco colgada esta emoción y no se la cierre, nadarás la mente en el lenguaje de tus muertos. Hay una relación, hay una vinculación que se repite mucho en tu trabajo con el lenguaje y la muerte. Uh-huh. Y esta imposibilidad que tiene el lenguaje de expresar toda experiencia que termina en la muerte precisamente, ¿no? Y en algún momento dices, no me acuerdo en qué libro, pero dices que la muerte, creo que lo tengo de hecho aquí, déjame un segundo y de una vez te pregunto de eso. Aquí. Déjame ver. La poesía es lo perfecto del muerto, lo incorruptible, la selva encadenada. Uh-huh. Que me llama mucho la atención. ¿Cuál es la relación que tienes tú en el proceso creativo entre la poesía y la muerte? Uh-huh. No sé si tiene sentido la pregunta. No, sí, mucho. En realidad en Historia de la Leche todo el sentido, ¿no? Porque va sobre muchas cosas, pero una de las cosas va sobre, además del asesinato que hay de este personaje a su hermana, ¿no? Que es una especie de revisión cambiado, ¿no? Convertida en femenina de la historia de Caín y Abel, ¿no? Además de lo evidente que es el asesinato, está la relación que tiene este personaje asesino, ¿no? Con el cadáver de su hermana, ¿no? Con la muerte de su hermana, ¿no? Que es una relación de belleza, es una relación de amor. De hecho, uno de los poemas finales dice, hago el amor con tu muerte, ¿no? Está hablando de hacer el amor con la muerte de la hermana, ¿no? O describir la muerte de la hermana como en realidad un gesto, un acto amoroso, ¿no? Un acto pasional de amor, ¿no? Entonces, el tema de la muerte está atravesando constantemente el libro, pero desde la perspectiva de la belleza, desde la perspectiva desde la perspectiva que se puede ver que lo aborda también Thomas de Quincey, que es alguien que se cita también en el libro, con el asesinato como obra de arte, ¿no? La parte estética de la muerte, ¿no? La parte que puede ser vinculada con el arte. Entonces en el libro está muy presente efectivamente, ¿no? La perfección de la muerte, ¿no? Que es la poesía como lo perfecto de eso que parece estar acabado, ¿no? Pero en realidad lo perfecto del muerto es lo que no se puede corromper del muerto, ¿no? Porque el muerto se corrompe, pero lo único que no se puede corromper del muerto, eso es la poesía, ¿no? Entonces, ese ver la muerte, ¿no? Como algo en lo que habita Dios. Dios, no Dios, el Dios judío-cristiano, ni ningún Dios en específico, sino esa idea mística de lo divino, ¿no? Entonces, la relación entre la muerte y lo divino, ¿no? Es algo que está atravesando el libro de principio a fin. Mira, no la lectura, sino esta conversación me vino a la mente, evidentemente, San Juan de la Cruz. Justo en esta sensación en el exceso, es decir, que la palabra escrita no puede describir lo que Kant llamaba, ¿no? el nuomen, es decir, lo que está más allá y que siempre excede las posibilidades del lenguaje. Y eso siento leyendo, sobre todo Historia de la Leche, esta frustración de que el lenguaje es incapaz de albergar realmente todo el sentido de la vida, ¿no? Pero no es una insatisfacción, otra vez nostálgica, la que siento yo, sino más bien incluso es con júbilo a veces, que siento esa descripción de que el lenguaje es incapaz de cubrir toda la experiencia. Entonces, no sé si voy por el camino correcto o no, Mónica. No, sí, yo creo que hay una paradoja allí, que es el hecho precisamente sí, de que el lenguaje a veces se ve imposibilitado de hablar de determinadas experiencias, no porque el lenguaje no pueda, como porque nosotros no podemos con el lenguaje, ¿no? A veces es al revés, ¿no? Como nosotros no somos capaces de, a veces,
palabrar determinadas experiencias, ¿no? Pero yo creo que la poesía en todo caso surge precisamente de esa intención, ¿no? De ese intento desesperado por tratar de palabrar la experiencia. Y en ese intento desesperado siempre hay un fracaso, yo creo. O sea, el poema es un ejercicio de fracaso. Yo creo que la escritura es un ejercicio de fracaso, pero es un fracaso que genera otras cosas, que es un fracaso bello, es un fracaso tierno, es un fracaso violento, dependiendo de qué poema te estás leyendo, pero es un fracaso. Y lo que lees y te conmueve es que lees el fracaso, pero lees la desesperación por no fracasar, ¿no? Entonces, cada buen poema tiene esa desesperación por no fracasar, está desesperado. O sea, un poema bueno es desesperado en ese sentido, ¿no? Y lo que te conmueve y lo que te remueve es esa desesperación, que de repente esa desesperación que toca tu propia desesperación, ¿no? Entonces, por eso hay poemas que te siguen haciendo llorar, pese a que lo sigues leyendo, lloras, pese a que lo sigues leyendo, te sigue generando algo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ese es un poema que toca tu propia desesperación. Entonces, sí, y eso. Anne Carson tiene este fantástico libro que se llama Eros de Bittersweet, que no sé si lo conoces. Sí, como fan de Anne Carson. Sí, Claro sí. que me lo leí. Entonces, ahí evidentemente es todo sobre Eros. Y tiene una parte en la que dice la tristeza de los amantes, algo así, no me acuerdo, pero la tristeza de los amantes es que una vez que consiguen el objeto deseado desaparece y hay esta frustración y nuevamente hay el deseo, ¿no? Y cuando habías mencionado que justo la escritura es un deseo, la idea del fracaso es el fracaso del amante, ¿no? Que el momento en el que consigue el objeto deseado siempre se va y siempre hay que desear más, ¿no? Y esa es un poco la poesía, que siempre está un paso más allá, ¿no es cierto? Y se está moviendo. Y es eso, entonces, esa es la percepción que yo sentí leyendo Historia de la Leche. Entonces, ¿qué te parece si leemos otro poema de Historia de la Leche para que nuestro público pueda seguir disfrutando de tu poesía? Me dice Leonardo que lastimosamente el chat está deshabilitado. Entonces, no vamos a poder contar con las preguntas del público, pues me vas a tener que aguantar un poco más y podemos seguir leyendo un poco de tu poesía. ¿Te parece? Pero pone Gabriela aquí en el chat, Gabriela Martínez, que ella podría abrir el chat. No sé si lo puedes hacer, Gabriela. Lo puedo abrir si es que ustedes me lo indican, pero al primer intento de ataque lo cerramos. Va. Déjame ver. Es que va a haber ataques, vale. Okay. No sé, creo que podríamos hacerlo. El Leonardo, no sé si estás por ahí, no sé si ¿crees que podemos hacerlo tranquilamente? Si podemos hacerlo, está controlado. De todas maneras, si vemos algo, enseguida lo deshabilitamos. Ok, entonces hagamos eso porque creo que mucha gente quisiera y hemos ya hablado casi una hora. Entonces, ¿qué te parece si leemos el otro poema que estábamos leyendo y después le damos paso a la gente? ¿Te parece? Perfecto. Entonces, no era este, era este. Perdona, David. El chat está habilitado en este momento, pero solo va a ser visible para los panelistas. Solo los panelistas podemos ver las preguntas, por lo que les invitamos a colocarlas. Ok, muchísimas gracias. Ahí está el segundo poema, Mónica. Va, aquí voy. He caído tantas flores para que me nacieras con los pétalos verde azules en el ombligo, sonriendo mi corazón todas las mañanas como un nido que bucea, un dulzor de largos pelajes en mi pecho, otras veces mordido cuando llovía. Tú cubriste el pájaro desnudo que tiembla en mi mente. Lo alimentaste con tu saliva, inventaste un huevo roto en la espesura de sus laderas. De un paso ondulado cayó mi amor en tus rodillas y se durmió para ya siempre soñar en ti. Desde entonces cada balbuceo es tu mirada gateando en nuestro hogar de bambús blancos que cantan las horas al revés de los rosarios. Pero contigo avanzo hacia la infancia. Mis dientes se repliegan al interior de mis encías para desvestirte. Tu amor me enseña a deshuesar las palabras que mojan la entrada a este nido de agua. El peligro rebota contra el umbral y tú bailas el mar como un esqueleto quemado a la cornisa de la vida. Abrazas el pájaro desnudo, herida blanca, tiemblas en mi mente. Estoy, como se dice en inglés, speechless, ¿no? Este poema me encanta y no sé por qué.
¿no? Pero es de esas cosas que te atrapan y no sabes. Creo que como un poco a veces el amor. Pero te pregunto sobre el oficio de la escritura. ¿Cómo, no sé si recuerdas el momento de la producción y escritura de este poema, pero si te acuerdas de eso, ¿nos puedes comentar un poco cómo nace un poema como este, que tiene tantísimas capas y niveles y el juego sintáctico? ¿Cómo haces? ¿Te nace ya así el poema o como dijiste, o te nace el poema y tienes que corregirlo un poquito? Porque estos versos son muy elaborados, ¿no? Y suenan muy bien. Entonces, ¿cómo haces un poema así? Sí, yo, en la forma que tengo de escribir poesía, es en ese sentido, sí que en este sentido el que voy a hablar es diferente a la narrativa. Yo no concibo o no pienso nunca en la estructura del poema, ¿no? Cuando me siento a escribirlo. No digo voy a escribir un poema sobre, me voy a inventar sobre un esqueleto, ¿no? O sea, no pienso ni siquiera en el tema del poema antes de sentarme a escribir. O sea, no pienso, me voy a sentar, a escribir un poema sobre, yo qué sé, los ciervos y las nubes, no, nunca. Directamente tengo como, ya te digo, escribo, además encima escribo poemas siempre pensando en un libro, no estoy escribiendo poemas casi nunca sueltos. Ahora último que estaba trabajando yo un herbario, me salía a través del herbario escribir poemas sueltos y tengo en el herbario, pero se está convirtiendo en un libro también, se está convirtiendo en un libro. Como el impulso poético me sale en ese sentido como Edmond Javés, ¿no? Como en una cosa larga, como a Zurita, ¿no? Que uno lee los libros de Zurita y un poema, sí, uno lo saca del contexto, se lee y está muy bien y tal, pero es en realidad todo el contexto del conjunto de poemas juntos, ¿no? Que están generando como una historia, como un halo de experiencia poética, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me siento a escribir poemas de forma independiente, sino que ya pienso en el libro, como en Historia de la Leche ya tenía esta historia, ya sabía, y cuando me di cuenta de que iban a ser poemas, sabía que todos esos poemas iban a ir sobre esto, sobre esta experiencia, la experiencia de la muerte, del embellecimiento de la muerte, del asesinato, de la venganza, del exilio, del sentirse abandonado, todas esas cosas iban a estar aquí. Y entonces todos los poemas, cuando yo me sentaba, no estaba pensando, este va a ir sobre esto, sino que iba sentándome y teniendo como de repente un verso que se me había ocurrido pensando ya en el poema y tal, tenía el primer verso. O sea, el primer verso me siento y lo escribo y casi que ese primer verso, que es un fogonazo, es como una llama, como una candela, va iluminando todo el resto. Y me va descubriendo el poema a mí también como autora. Y en ese sentido, de verdad que para mí escribir poesía es como componer, pero también escribir narrativa en general, es como componer música, ¿no? El sonido de un verso me va lanzando los demás, como te decía antes, ¿no? Claro, ese primer verso es tan importante porque determina el sonido del siguiente, y el siguiente determina el sonido del siguiente, el siguiente, el siguiente, y las imágenes del primer verso también determinan las imágenes del siguiente. Entonces, todo va por ese primer fuego, esa primera candela que es ese primer verso. Ese primer verso me descubre a mí el poema cuando me siento a escribirlo. Sí que hay un trabajo de intensidad, yo creo, de verdad, de uno sentarse y de repente dejarse un poco, estoy hablando místicamente en este sentido, lo sé, pero es un poco como dejarse poseer por la palabra, por el sonido, por el ritmo, por la imaginería que se te ha creado en la cabeza. Yo me doy cuenta cuando después releía y trabajaba Historia de la Leche, veía los símbolos que se repetían, o sea, las palabras que se repetían una y otra vez, ¿no? Palabras repetidas, porque son palabras que no terminan de salir de allí y que vuelven en varios poemas, ¿no? Diría eso, sí. Me encanta porque además cuando hablas tienes una articulación que es como escuchar un poema a veces. Me encantan tus respuestas. Muchas gracias, Mónica. Mira, te voy a hacer un par de preguntas que el público nos está enviando. Hay un montón de preguntas. No creo que vamos lastimosamente a dar cabida a todos, pero estoy escogiendo las que creo que podrían sacar un poco de opiniones, ¿no? Mira, dice Natalia dice, buenas noches, Mónica. ¿Cuál es tu opinión de la literatura femenina? ¿Sientes que tu producción puede ser leída en este marco? ¿Y cuál es tu opinión de la tradición literaria de mujeres en Ecuador? A lo que yo añadiría de la región, ¿no? Sí.
Bueno, gracias por la pregunta, Natalia. Yo creo que empezaría por decir que para mí no existe la literatura femenina, en tanto que femenino es como un género y además que está muy estereotipado, ¿no? Con unas determinadas características, ¿no? Si uno busca femenino, va a ver que los sinónimos tienen que ver con lo débil, con lo delicado, con un montón de cosas que además no representan para nada a la escritura de mujeres. Entonces, yo prefiero hablar de literatura, si queremos hablarlos en esos términos, prefiero hablar de literatura escrita por mujeres o libros escritos por mujeres, ¿no? Que me parece un poco menos sesgado, ¿no? Entonces, prefiero hablar así. A ver, yo creo que si es que nos vamos a poner en esos términos o si nos tendríamos que poner en esos términos, sí que es interesante pensar que las mujeres como sujetos políticos, como sujetos también que tienen un cuerpo y una experiencia corporal muy específica, ¿no? También estoy incluyendo a las mujeres trans aquí, estoy hablando de las mujeres trans teniendo un cuerpo muy específico que las hace vivir unas determinadas violencias específicas, ¿no? Creo que también las mujeres evidentemente tenemos una experiencia de la corporeidad en el mundo muy específica, y no todas las mujeres iguales, porque no es lo mismo la experiencia de una mujer negra, de una mujer indígena, una mujer, que una mujer blanca europea, que en fin, no es lo mismo la experiencia de una profesora de colegio que de otra persona. Entonces, claro, esas experiencias yo creo que en literatura se han notado, y es interesante cómo se han notado. Quiero decir, las escritoras mujeres de Latinoamérica, pensando a nivel continental, han aportado una mirada sobre las experiencias de los cuerpos que viven ellas de cerca, que yo creo que han venido con esa experiencia, con una potencia tan grande, precisamente porque es una experiencia vivida en sus cuerpos, que sí que no se ve con esa fuerza, con esa rabia, con ese tino en escritores hombres, por ejemplo, ¿no? Escritores hombres teniéndolos en cuenta como hombres, ¿no? O sea, como lo tradicional del hombre, ¿no? No estoy hablando de hombres trans, por ejemplo, o tal. No es que esto es algo complicado, pero lo que quiero decir es que sí que creo que el cuerpo está en la escritura, por supuesto que está en la escritura. Entonces las experiencias propias, ya no solo de mujeres y hombres, sino la experiencia de Mónica Ojeda no es la misma experiencia que de David, ¿no? Entonces, yo prefiero no hablar tanto en separación de escritura de hombres y de mujeres, como hablar de las escrituras teniendo en cuenta que nuestros cuerpos y experiencias en general son distintas. También quiero hablar de mi experiencia como un lugar distinto al de la experiencia de otra escritora, ¿no? Por ejemplo, siento que mi experiencia corporal no tiene nada que ver con una escritora española, o me siento a veces más hermanada temáticamente con una escritora francesa que con una escritora, pues yo qué sé, de Panamá. O sea, que de repente ocurren esas sinergias, esas cosas, ¿no? Entonces, yo no quiero que me lean como una escritora de literatura femenina, porque no creo que eso exista. Eso te diría, como, ¿qué es? ¿Cuál es la escritura masculina? ¿No? ¿Cuál es la literatura masculina? ¿No? No sé. No, me gusta tu respuesta porque, y es un tema, ¿no? Y yo acabo, bueno, siempre estoy diciendo acabo de volver y no es cierto. Entonces, hace más o menos un año volví, después de 20 años, a Ecuador. Y conocí tu nombre, por ejemplo, no conocía yo tu nombre, gracias a Dani Alcíbar. Y un poco, sí, apenas vi a Dani y dije, Dani, ¿qué tengo que leer? Me dijo, ¿quieres que lea a Mónica Ojeda? Evidentemente. Entonces, y ahí me fui enterando, ¿no? En el curso de este año, de Gaby Ponce, de Dani, que está sacando un par de novelas, ¿no es cierto? De tu nombre. Y sí se ve que hay una punta de lanza que es de mujeres. Si bien no hacen, estoy de acuerdo contigo, literatura femenina, pero creo que sí vale la pena mencionar y subrayar que al menos aquí en Ecuador, la punta de lanza de lo que está saliendo ahora mismo. Sí, totalmente, tienes toda la razón. O sea, era lo que decía de las experiencias del cuerpo, ¿no? De las experiencias que uno puede aportar con la relación con literatura y cuerpo, que creo que es algo... claro, yo pienso en, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que así lo concretizamos más, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo muchísimo la violencia. Todos mis libros son increíblemente violentos. Y yo me pregunto si yo escribiría todas las cosas violentas que escribo
si no hubiese acompañado a casi todas mis amigas a abortar a lugares clandestinos, si no hubiera tenido miedo de que me violaran en Guayaquil, no sé, toda mi vida, si no hubiera desarrollado ataques de ansiedad porque a mi amiga la violaron en un taxi, si no, o sea, como estas cosas que es de tener un cuerpo mujer y de tener miedos que otros cuerpos no tienen, porque pues no tienen que vivir esos miedos, viven otros, pero esos no, ¿no? Viven otros miedos, pero esos no. Entonces, esa experiencia, ese pavor, esa relación con la violencia particular, porque cada quien tiene una relación con la violencia particular, pero esta es una, yo creo que viene de cuerpos que han vivido esas experiencias. Entonces, en ese caso, la escritura de mujeres sí que aporta esa mirada, ¿no? Esa mirada política, carnal, emocional, que forma parte de la experiencia humana, de la gama de la experiencia humana, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo en eso. Muy bien, mira, y ahora te lanzo al otro extremo, porque Mireya Ortega nos dice, creo que ya hemos cubierto un poco de esta pregunta, pero me gusta mucho cómo la elaboró, y dice, la pasión es casi orgásmica en la creación poética. Solo se viene movida por un impulso extremadamente urgente e incontenible. Como el formato de la narrativa logra sostener un acto íntimo, intenso, durante el tiempo que ocupa, que sin lugar a duda, cuando de acto creativo hablamos, requiere otro tratamiento temporal. Ay, es una gran pregunta. Es muy buena. Gracias, Mireia. Es muy buena. Pues yo lo he pensado muchas veces y creo que lo voy a poder describir de la siguiente manera. Claro, una novela es demasiado extensa, es como tú bien mencionas, como para tener ese grado de intensidad cuando uno está escribiendo un poema, ¿no? Pero la novela es como una especie de montaña rusa, ¿no? Para poder tener esos vértigos, esa adrenalina de la parte más alta de la montaña rusa, es necesario los bajos. Entonces, en la novela son necesarios los momentos bajos porque son los que luego te van a llevar al contraste máximo, que es llevarte a esos puntos de intensidad. Entonces, a mí lo que me ocurre cuando estoy escribiendo una novela es que hay ratos, hay momentos, no es toda la novela, son momentos de la novela en los que llego a esos puntos de altura poética, ¿no? De experiencia poética. Y me doy cuenta de que estoy escribiendo un párrafo de repente y me sale una oración que podría ser un verso, perfectamente un verso, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que no sea un verso? Pues que está dentro de un párrafo. Pues no, tiene el carácter de un verso, tiene la emoción de un verso, tiene el sonido de un verso. Entonces, yo tengo claras, cuando estoy escribiendo la novela, casi que todo lo demás es lo necesario para llegar a esos momentos, que para mí son los momentos como tú llamas orgásmicos, efectivamente son esos momentos orgásmicos, en los que uno de repente llega a un punto emocional de la novela, en un párrafo aquí, un párrafo allá, un párrafo más adelante, que llega a una clarividencia con el lenguaje de repente, ¿no? Y ahí es cuando se acerca a la escritura del poema, ¿no? Son esos momentitos. Mira, Mónica, lo que me estás diciendo, lo que nos estás a todos diciendo y compartiendo, me lleva a pensar en esto, y ya que hablamos de Chantal Molière, de hilos y usos, y acabas de decir tú que qué es lo que le diferencia al verso, y dijiste la intensidad, la emoción, ¿sí? Uh-huh. No sé si conoces este díptico, ¿no? Hilos y usos, pero por ejemplo, hilos, no me acuerdo cuál es cuál, pero creo que hilos es el poemario y usos es el diario, ¿no? Que es el laboratorio que fue de hilos. Pero curiosamente, cuando es el diario y está ella contando el proceso de creación en prosa, básicamente son los mismos versos, pero en prosa. O sea, son las mismas líneas, pero en prosa. Y las lleva a hilos, que es el poemario, y simplemente las corta, pero es el mismo texto. O sea, no ha cambiado ni una coma, excepto el formato. Todo eso me llama a mí la atención, porque ¿qué es un poco? Y reitero la pregunta, porque creo que es una pregunta válida. ¿Qué es la poesía? ¿No? Y no sé si es para resolverlo aquí, pero tus comentarios me hacen pensar justamente en eso, ¿no? ¿Dónde está el límite de lo que llamamos lo poético? Porque si lo poético es realmente la creación, pues un poco lo que llamamos lo literario es poético en sí, ¿no? De hecho, no había literatura hasta el siglo XIX y se llamaba poesía, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero en fin, mira, te sigo preguntando. Hay una pregunta aquí de Mariana Díaz que me hace eco de algo que he leído en revistas para el día de hoy. Leí muchas entrevistas tuyas.
Y Mariana Díaz dice una pregunta, ¿sientes que eres parte de una ola o moda de literatura gótica de terror, o como quieras llamarla en Latinoamérica? Y mi pregunta era, he visto que hablas de un gótico andino. Sí. Uh-huh. Y me gustaría, si puedes, por favor, elaborar este gótico andino. Sí, claro, por supuesto. A ver, a la pregunta de Mariana, gracias por la pregunta, Mariana. Es curioso porque, a ver, yo no siento que yo tenga ninguna obra de terror. O sea, ninguna de mis novelas son novelas de terror. Ninguno de mis cuentos de las voladoras son cuentos de terror. El que más podría estarse acercando a ser un cuento de terror es el cuento que se llama Cabeza Voladora. Es el que más se acerca al formato de estructural de un cuento de terror. Pero en realidad, si uno es quisquilloso, y yo soy quisquillosa, ninguno lo es. Ningún cuento de las voladoras es un cuento de terror. Y ninguna de mis novelas son de terror. Lo que pasa es que yo trabajo con algo que es un poco más difícil de clasificar, no se puede decir que es un género en específico. Yo lo que trabajo es un tema que trabajo con rasgos de distintos géneros, y el tema es la violencia, ¿no? Yo, si tuviera que reducir los grandes temas de mis libros, son la violencia y la crueldad, ¿no? Y cómo somos capaces de hacer cosas tremendas, ¿no? De cosas horribles. Entonces, la violencia, por supuesto, que produce como consecuencia horror. Produce horror como consecuencia, o sea, por lo menos si no somos unos psicópatas, produce horror. Entonces es normal que cuando alguien lea un libro mío que tiene un tratamiento de la violencia y muy, muy crudo a veces, sienta como consecuencia miedo. O en un libro como Mandíbula, que trabajo con el tema del miedo, pero trabajar el tema del miedo no es hacer una novela de terror, es diferente. Entonces, si es una novela que trabaja con el tema del miedo, leer tanto sobre el miedo puede producir miedo, ¿no? Entonces, estructuralmente, quiero ser muy clara, no quiero engañar a ninguno de mis lectores, mis libros no son de terror. Es que después la gente se acerca pensando que va a ser como un libro de Mariana Enríquez, y no lo es, porque ella sí que es una autora de terror, y muy buena, pero yo no soy una autora de terror. Entonces, a mí tampoco me interesa, ¿no? Porque lo que me gusta es poder, soy un poco infiel con los géneros. Me encanta agarrar rasgos del thriller psicológico, rasgos del terror, rasgos de lo fantástico. En las voladoras hay rasgos, pero realmente no son cuentos fantásticos. Agarrar rasgos del pulp, de lo pop, de un montón de cosas. Me encanta, pero no comprometerme con ninguno. O sea, no comprometerme con ninguno en específico. Entonces, sí, me han puesto en esa ola, digamos, en esa especie de forma de vender libros, así de escritoras inquietantes, y más me siento cercana a la idea de que mi literatura es inquietante que literatura de terror, eso diría. Y sobre el gótico andino, claro. El gótico andino, para mí, porque yo decidí que quería hacer un libro como Las Voladoras, y quería hacer un libro de lo que para mí era el gótico andino. Entonces yo entiendo el gótico andino, yo que quise delimitarlo un poco en paralelo, o sea, como algo, una versión, pero andina, del gótico sureño estadounidense, ¿no? El gótico sureño estadounidense no es un movimiento o una forma literaria que haya generado solamente novelas de terror, porque no, de hecho no. De hecho, muchas novelas de Faulkner, que se consideran parte del gótico sureño, o de Carson McCullers, son novelas que no son de terror. O sea, no son de terror, son novelas que trabajan la violencia y cosas que son inquietantes, sin duda alguna, de la geografía y de la historicidad del sur de Estados Unidos. Entonces, en tanto que Las Voladoras no es un libro de cuentos de terror, porque no lo es, no me quise casar con el género, lo que sí que quería era que fuera un libro que trabajara con la violencia y por lo tanto con el miedo, porque allí donde hay violencia hay fragilidad y hay vulnerabilidad y miedo, por lo tanto, pensado desde la geografía andina, desde su historicidad, su mitología, su simbología, y sobre todo su simbología, ¿no? Y también incluso su narrativa oral, pero en realidad más que nada su simbología. Entonces, para mí el gótico andino, también creo que no soy la única que, a ver, yo hablo del gótico andino, pero en realidad hay autoras que han escrito cuentos, por ejemplo, que se podrían catalogar de gótico andino con esta descripción que yo acabo de hacer, ¿no? Pienso en Liliana Colanzi con Nuestro Mundo Muerto,
o Giovanna Rivero con algunos de sus cuentos, que también trabajan lo que yo podría llamar gótico andino. Entonces, es un género para mí abierto, que tiene que ver con violencia, miedo, terror también, pero no únicamente, pensado desde la imaginería andina, ¿no? Y de la simbología de su propia orografía, ¿no? Todo eso, así lo definiría yo. Entonces tú dirías, Mónica, que mejor no. ¿Cuál es tu relación más directamente? ¿Cuál es tu relación como escritora con la región, con los Andes? O sea, aparte de gótico andino, ¿cuál es tu relación en tu ficción? Aunque, como te digo, conozco menos de eso, en tu poesía. O sea, ¿cuál es cómo te identificas? ¿Dónde estás? Porque, ¿hace cuántos años vives en España? A ver, desde el 2017 ya trabajando aquí, pero también me vine a estudiar otros 3 años, o sea que en total serían como unos 6 años, pero separados. Entonces, ya, o sea, has migrado a España, por decirlo de alguna manera, y evidentemente cuando uno se separa del lugar de donde nació, no solamente muchas cosas se abren, pero hay otras cosas que también se cierran y entran en conflicto una serie de cosas que, te lo digo yo, que después de 20 años de vuelto, cuando vuelves no se resuelven, ¿no? Entonces quedan ahí. Pero ¿cuál es tu relación con Ecuador? Uf, pues es una relación muy conflictiva. Para mí Ecuador es que lo he dicho 1000 veces y a lo mejor hay gente que yo lo ha escuchado, lo siento para todos aquellos que lo han Yo no escuchado. lo he escuchado. Para mí Ecuador representa una geografía emocional, es emocional. Por eso todos los símbolos que aparecen en mi literatura, ¿no? Por eso los cocodrilos, por eso los manglares, por eso los volcanes, por eso los cóndores, por eso todos esos símbolos que son de paisaje, que son de paisaje, de fauna y también de flora, que tienen que ver con ese paisaje, ¿no? Para mí es simbólico, ¿no? Entonces tengo una relación de geografía emocional con Ecuador que me persigue, sobre todo desde que me fui, ¿no? Como ya estaba allí, pero cuando me he ido, ha cobrado una importancia, ¿no? O sea, de tener pesadillas, sueños con volcanes, con cocodrilos también, o sea, de forma obsesiva, lluvias torrenciales que son las de Guayaquil, cuando llueve, que parece que se va a caer el cielo, ¿no? El universo encima de ti. Los sapos, ¿no? Que de repente salen de los charcos de Guayaquil, y es una ciudad que repleta de sapos, boas y cocodrilos, es una cosa loca. Entonces, sí, por esa parte, esa es la parte bonita, la parte de la geografía emocional, que regreso a esa pulsión entre el horror y la belleza que me genera Ecuador. Ahí voy. Ecuador a mí me genera horror, me da mucho miedo. Ecuador es un país que me asusta. O sea, yo desarrollé, repito, ataques de ansiedad en Guayaquil. Y vivía con miedo en Guayaquil. Yo me di cuenta, una de las cosas más duras que me pasó fue cuando me vine acá a España y me di cuenta de que, bueno, al principio no, pero poco tiempo después me di cuenta de que sí, de que yo era una persona que le gustaba caminar por la calle, por ejemplo. O sea, que me gustaba. Pero caminar así, 40 minutos, una hora, hacerme paseos, que sí que me gustaba salir por la noche. Yo en Guayaquil no hacía eso porque no me quería exponer nunca a ningún peligro porque me moría de miedo. Me daba miedo la violencia de Guayaquil. Me da miedo la violencia de Ecuador. Huí porque me daba mucho miedo, me da miedo. Entonces, pero a la vez tengo un deseo hacia Ecuador. Por eso digo esa convivencia entre el horror y la belleza, porque es un país precioso, es que es precioso. No, como esa sensación de llorar cada vez que yo he ido a Quito y cuando voy a la parte andina de Ecuador, es que te dan ganas de llorar de la belleza, de que no puedes. Pero esta belleza oculta también su propia destrucción, porque toda esa zona de volcanes que en cualquier momento estallan y te aniquilan, ¿no? Vivir en un país que es básicamente eso, es la belleza y el horror juntos, ¿no? Y quizás eso es lo que ha generado mi propia poética. Yo creo que yo escribo con esas pulsiones, porque mi escritura trabaja sobre temas que son horrorosos, pero con una escritura que está todo el rato buscando la belleza. Y quizás es por eso, porque Ecuador para mí representa eso. Te diría eso, sí.
Tienes razón cuando dices esa descripción de los Andes, que la belleza está construida, está preñada de su propia destrucción, ¿no? Y esta sensación, esta incertidumbre de nunca saber realmente si llega el siguiente día, esta urgencia, esta desesperación, es cierto que se palpa en tus poemas. Sí se palpa. Y ahora que haces tú la conexión, que te agradezco, me iluminas a mí y abre, ¿no?, la perspectiva. Déjame ver. Paulina Soto nos pregunta si tu literatura está aquí en Ecuador, a lo cual me adelanto a responder y decir que sí, que yo mismo he encontrado tus libros en básicamente todo lado. Y creo que eso dentro de... ¿Cómo se siente, Mónica? Esta es una pregunta que no la he pensado, que me sale ahora, pero ¿cómo sientes dentro de tu generación, de nuestra generación? Tú sin duda eres la que hoy por hoy está, como se dice, reventando. ¿Sientes un peso, una responsabilidad por eso? No, no siento un peso ni una responsabilidad. Lo que me siento es bastante afortunada y privilegiada. Yo tenía expectativas, hoy día lo estaba conversando con un amigo y le estaba diciendo, yo tenía expectativas de mi vida muy bajas en realidad. y suena fatal decirlo, pero en realidad lo digo que las tenía muy bajas, en el sentido de que yo ya me había generado esta idea de que nunca iba a poder vivir de mi escritura y que iba a tener que trabajar de cualquier otra cosa, más de 8 horas al día, en un trabajo que me iba a quitar tiempo de vida y ganas de existir, y que esa iba a ser la manera en la que yo iba a escribir en mis pocos tiempos libres a lo Kafka, por las noches. O sea, como me he hecho esta idea dramática de mi vida y de que no me iba a leer nadie, porque... Claro, yo pensé que, o sea, mi objetivo literario era conseguir, y eso era mi gran meta hasta hace pocos años, que alguien me publicara. Y yo ya pensaba, cuando ya consiga a que alguien me publique, ya está, ese es todo mi objetivo literario, como seguir publicando, teniendo 5 o 4 lectores y ya está. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me ha ido significativamente mejor de lo que yo esperaba en la vida, o sea, no un poquito mejor, bastante mejor. Entonces, yo estoy pudiendo tener mucho tiempo, no trabajo 8 horas al día ni de broma, en trabajos que no me gustan o que no tengo que hacer. Puedo vivir de mi escritura, no de la venta de libros, sino de todo lo que la escritura me lleva a dar un curso por aquí, un curso por allá, pero yo trabajaré en total a la semana 20 horas a la semana o menos de trabajo. Entonces, de trabajo como trabajo asalariado, ¿no? Y el resto lo puedo dedicar a escribir. De repente tengo lectores que yo no me imaginé nunca que iba a leer. Yo que me iba a imaginar que me iban a leer en otras partes. Yo ya hablaba de que me iban a leer en Ecuador, o sea, no pensaba que me iban a leer fuera. Entonces, sí, me ha ido bastante bien, entonces me siento privilegiada y contenta en ese sentido. Entonces, no es una responsabilidad, para mí es una alegría. Y quiero mantener ese espíritu en todo caso que tuve al principio de como no me va a leer nadie, yo voy a hacer aquí lo que me da la gana, que fue el espíritu original de todo esto. No me va a leer a nadie, ¿a quién le importa? Entonces voy a decir, voy a escribir como a mí me dé la gana y ya está. Entonces ese espíritu lo sigo queriendo mantener, escribir como me da la gana, con todas las consecuencias, claro. Bueno, y ha sido un poco también lo que te has llevado hasta aquí, ¿no es cierto? Escribir como te da la gana, como tú dices, y eso me parece que debes mantener. Me parece muy sugerente la conversación. Déjame ver, tengo más gente. Mira, aquí dice Ricardo Calderón, supongo que es. Dice, hola Mónica, soy Ricardo Calderón, Inca, desde Trujillo, Perú. Hablando de tus lectores en todo lado. La sugerencia es una característica innata en la literatura, sin embargo, se duplica en el microrrelato. ¿Has coqueteado con la narrativa minimalista? ¿Qué opinas de la hermandad entre la poesía y el microrrelato? Ay, sí, totalmente. Sí, yo creo perfectamente lo que dices, Ricardo, es así. De hecho, he sentido, ya ni siquiera en el yo no he trabajado microrrelato, empiezo, no he trabajado nunca microrrelato, pero me doy cuenta de que escribiendo Las Voladoras, me he dado cuenta por el tamaño de algunos cuentos, que la facilidad de que esos cuentos se convirtieran, que estuvieran colindando con la poesía de una manera tan pulsional y cercana, era tremenda, mucho más que en una novela, ¿no? Entonces,
si pienso todavía en algo más breve que un relato, que es un microrelato, digo, pues allí todavía más, ¿no? Porque en el microrelato además se maneja mucho lo que estábamos hablando antes de la imaginería, de la atmósfera, de generar sensaciones en 3 líneas, de generar tonos y atmósferas en 3 líneas, ¿no? Que es algo muy sensorial, es más que narrativo, es sensorial, es de generarte imágenes, generarte tacto, olfatos y cosas así. Eso en el microrelato, y creo que en eso uno se puede acercar fácilmente a la escritura de poesía, sí. Lo que me dices, lo que nos cuentas, Mónica, me hace a mí pensar en algo que ya habías dicho anteriormente, que es la sensación física del hecho estético, ¿no? Entonces, eso, algún día podemos conversar. Mi poeta de cabecera es Borges, por miles de razones. Y hay esta sensación para Borges de que la poesía no es tanto un ejercicio cognitivo, sino tiene que ser una experiencia física. Entonces, que cuando lees un poema o cuando escribes algo, es como cuando escuchas música y tienes ganas de bailar, porque la respuesta es física, ¿no es cierto? Igual que al horror, ver una película, ¿no es cierto? Nos da miedo leer un libro así, nos da miedo, pero sabemos que estamos en la seguridad controlada del arte, que es lo que dice un poco Kant, ¿no? La idea de la estética, que nos hace sentir esta inmensidad de la naturaleza, pero sabemos que estamos protegidos porque es una obra de arte. Pero nos da esta sensación física. Y lo que quería preguntarte, y un poco ya para ir cerrando con un par más de preguntas, es, ¿para ti también la experiencia estética y poética es una experiencia física? Uf, totalmente, pero absolutamente. De hecho, y perdón que hable de las voladoras otra vez, cuando estamos hablando más de los libros de poemas, pero es que es lo último que he escrito, entonces siempre vuelvo a lo último que he escrito. Porque decía que yo en narrativa estoy buscando esa experiencia poética que tengo también cuando escribo poesía, pero cuando escribo narrativa también, ¿no? Y el último cuento de las voladoras va sobre un chamán que hace un conjuro para revivir el cadáver de su hija, ¿no? Y es un cuento que es una especie de western zombie andino, ¿no? Porque luego va con el cadáver medio revivido de la hija y trata de subirlo al volcán, que para mí, en mi mente era el Chimborazo, por ahí no se llama, no tiene ningún nombre, pero para mí era el Chimborazo. Y estaba tratando de subirla porque le había prometido a la hija antes de morir que le iba a llevar a escalar el volcán, ¿no? Entonces, él está haciendo un conjuro. Y cuando estaba haciendo el conjuro, yo pensé automáticamente allí, como para mí la escritura es un conjuro, que con hacer un conjuro estrictamente es ordenar las palabras, porque un conjuro siempre es con lenguaje. El conjuro es ordenar las palabras de una determinada manera para que con el sonido y con el contenido y con todas las cosas que se generan en el lenguaje se transforme la materia. Entonces, cuando tú le lanzas un conjuro a alguien, lo que quieres es que las palabras transformen ese cuerpo de alguna manera, para bien o para mal. Y claro, cuando este chamán estaba tratando de revivir a un muerto, yo estaba pensando, claro, los escritores, cómo no quisiéramos que nuestras palabras revivieran a un muerto, ¿no? O sea, como quisiéramos que nuestro conjuro, esto del fracaso de la literatura es un fracaso porque no podemos revivir a un muerto, porque los escritores no podemos revivir a un muerto, pero ya quisiéramos, ¿no? Como ese es el fracaso de la literatura, ¿no? Pero te queda todo lo demás que es la desesperación, lo que estábamos hablando, ese pulso tierno, si quieres, también es tierno, hay ternura en esa desesperación, ¿no? Es en ese mirar hacia arriba, buscar un Dios que te libre del mal y nunca hay nadie que te responde, ¿no? Y eso da ternura también, que no te responde nadie, ¿no? Con esa empatía por la soledad, por el fracaso, ¿no? Entonces, estaba pensando justamente eso, que el conjuro está destinado a trastocar la materia. Y yo creo que un buen poema, y ahí regreso a la poesía, un buen poema hace eso, lo decía antes, ¿no? Hablaba de eso, Yo soy de Pedro Jara, es un poema que yo leo, y cada vez que leo, y lo leo siempre de un tirón, ¿no? Con todas sus partes, cada vez que leo esto, lloro, pero sin falta. Y lo he leído muchísimas veces, pero muchísimas. Pero lloro siempre. Y después me pongo a pensar, qué loco que yo esté leyendo, que yo haya leído ya este poema tantas veces y cada vez que lo leo lloro y no sea madre porque yo no tengo hijos, no he perdido un hijo, no sé lo que es perder un hijo, pero ya no solo eso, no sé lo que es ser un hombre de la edad de Efraín Jara cuando escribió este poema y estoy llorando por la voz de un muerto, porque ya Efraín Jara está muerto. Entonces,
¿qué no es la poesía sino un conjuro? Cuando estamos llorando por las palabras de un muerto. O sea, es que es no sé, eso diría. Pues Mónica, te agradezco infinitamente, además que la última respuesta tuya, que la poesía fracasa al no poder levantar el muerto, pero en el fracaso está la belleza, me parece ideal para cerrar nuestra sesión de hoy. Te agradezco infinitamente tu generosidad, tu tiempo, sé que ya es de noche en Madrid, y te agradezco nuevamente, Leonardo, y te doy paso a ti, Leonardo. Gracias, David, y gracias, Mónica. Ha sido un gusto poder escucharte, Mónica, con esta arista de tu trabajo literario, que es la poesía. Queríamos enfatizar eso un poco para sacarte fuera de lo más habitual, que es la narrativa, por lo que siempre te están preguntando, y ha sido muy revelador y muy enriquecedor, así que te agradezco mucho por eso, Mónica. Y quiero abrir otra arista más, y quizás esta sea una última pregunta. Tú reflexionas mucho sobre la literatura, has dado clases de literatura, das clases de literatura. ¿Qué opinas del ensayo? ¿Te tienta a escribir el ensayo? ¿Te gustaría tramar algo sobre esto? ¿Y qué te gustaría abordar en el ensayo? Uf, qué buena pregunta. Pues uno de mis escritores favoritos es Pascal Quignard. Y Pascal Quignard con sus ensayos, ¿no? O sea, estoy leyendo ahora último, bueno, releyendo, el origen de la danza, o era el nacimiento de la danza. Bueno, ya le estoy cambiando el nombre porque soy fatal con esto. Pero también mi favorito de Pascal Quignard es El odio a la música, ¿no? Son estos libros que son ensayos, sí, pero no son solo ensayos. Son este lugar de mixtura entre el ensayo y la poesía. Yo tengo El odio a la música subrayados todas las partes que me parece que son versos, ¿no? Como hablando otra vez de poesía, ¿no? Y entonces ese ensayo tipo Pascal Quignard me interesa muchísimo. El ensayo también, que para llevarlo al ámbito latinoamericano, de María Negroni, que me interesa un montón porque también creo que hay ahí una convivencia entre la poesía y la idea, ¿no? Como dice María Negroni, que las ideas son las emociones de la mente. En este sentido, las ideas pueden generar emociones potentísimas, ¿no? Entonces, no veo la distancia entre ensayo y la emoción del poema. En realidad no tiene por qué existir, ¿no? Y Anne Carson, que también tiene algunos ensayos que también me parece que están allí justo rayando en esto. Sí, a mí no sé por qué, no lo he hecho porque no me ha salido de impulso escritural, y ya lo he dicho, soy muy de impulsos, pero podría perfectamente, porque es algo que me gusta y que leo mucho, leo apasionadamente ese tipo de ensayos. Bueno, en el caso de la desfiguración, Silva, pues hay ensayos, hay reflexión literaria, ¿no? Y es estupendo que señales lo de Quignard y lo de Carson. Creo que ahí coincidimos, somos grandes admiradores de estos dos autores, con esa actitud crossover, ¿no? Es decir, están atravesando permanentemente. Empiezas a leer una novela y termina siendo un ensayo. Me acuerdo de Vida Secreta de Quignard, o los pequeños tratados, que son una pequeña maravilla, ¿no? Bueno, sobre eso sería interesante, Mónica, una próxima conversación. Yo te agradezco nuevamente por esta actitud de compartir este espacio, porque la idea justamente es acercar a través de estos coloquios, Secretos del Oficio, Literatura y Escritura Creativa, a los escritores ecuatorianos actuales, a los más jóvenes, para que se conozca lo que están trabajando, ¿no? Así que muchas gracias, Mónica, muchas gracias, David, muchas gracias a todo el público que nos ha acompañado. Muchas gracias, ha sido un gustazo verlos, mucho gusto, de verdad. A ti, Mónica, muchas gracias. Ojalá estar en Quito. Besos.